Hola, seguidores y amigos de Retumba, ¿qué tal? Buenas tardes, días o noches, dependiendo en qué horario estés viendo este video. Y bueno, una vez más estoy aquí con mis amigos Vane y Héctor para reseñar algunos trabajitos, pues que por X o Y nos llamaron un poquito la atención, pero ya entraremos más en los puntos importantes, ¿no? Y me gustaría que empezáramos con el disco de una banda de Países Bajos que se llama Soulborn, banda que pues ya tiene sus años, ya tiene su trayectoria. Comenzaron por ahí del 96. Este vendría siendo su quinto álbum de estudio, su quinto álbum de estudio. Y bueno, eh, en esta ocasión, que se estrena el 12 de junio, hablaremos de Quantifying Cosmic Doom, álbum con una portada interesante. Creo que eso es como que de los principales puntos que nos llamaron la atención. Pero antes de entrar ya de lleno en el tema, me gustaría preguntarles, amigos, cómo están, si tenían algún contacto con la banda, si es nueva a lo mejor conocían de nombre, no sé, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dylan? Nuevamente un gusto estar con ustedes compartiendo aquí unas palabras. Y referente a este álbum, no tenía yo un conocimiento. Nos dimos a la tarea de echarle un ojillo a un poquito de su bio y el darnos cuenta que son ya miembros de alguna banda ya veterana, experimentados, pues te da cierta referencia, ¿no? De un posible sonido o posibles expectativas de lo que puede sonar o de lo que pueden tener bajo la manga, ¿no? Ah, como te decía, honestamente no tenía yo contacto con ellos, así que venía, como bien dices tú, con una expectativa relativamente alta por la portada. La portada es muy bonita, tiene cosas y detalles muy interesantes que te puede dar más o menos una idea de un sonido o estilo que puede tener. Y bueno, Leyendo su Bandcamp, me di cuenta que son miembros de otra banda de death metal, Asphyx. Entonces, eso también nos pone un poco en perspectiva de el sonido que te ofrecen en esta banda. Sigue ciertas líneas, pero sí valdría la pena que hagamos comparaciones para que también ustedes como público se puedan dar una idea de qué es lo que van a encontrar en este trabajo, si es que no han tenido oportunidad de escucharlos, o bien si ya los escucharon, si están de acuerdo con nosotros o no. Es un álbum que requiere un poco de paciencia porque en duración es largo. Hace una combinación entre black, death metal y doom, aunque la voz que se ocupa es muy a lo heavy metal. Entonces es más o menos para que ustedes tengan un preconcepto de qué es lo que van a escuchar. El desarrollo de las canciones instrumentalmente me agrada cómo se hace esta mezcla de los sonidos. No sé si estoy tan convencida del uso de la voz para la combinación de estos géneros. Siento que como que no embona bien. No es que sea una mala voz, pero como es una voz que se ocupa mucho para el heavy metal, pero de antaño, o sea, muy originario, no me alcanzaba a hacer clic con los géneros que nos ofrece este trabajo. Había ciertas etapas en las transiciones de las canciones que son como sonidos muy conocidos y me hubiera gustado que al ser miembros veteranos experimentaran un poco más en su sonido. el álbum, o al menos el concepto general, se prestaba para una versatilidad o cierto dinamismo. Precisamente porque ellos intentan eso, abarcar a lo mejor ciertas cosas que pudieran ser interesantes o que ellos mismos consideran que pudieran aportar algo, ¿no? La parte black creo que se me hizo buena, se me hizo competente, creo no tengo ningún problema con eso. La voz rasposa que tiene el vocalista es buena, no es
completamente destacable de todo lo que ya conocemos, hemos escuchado antes, pero lo hace bien. El trabajo que hace vocalmente en esa parte lo hace bien. Eh, am, en la parte Doom, como bien dice Svane, no estoy estoy de acuerdo contigo y tampoco no estoy de acuerdo con el uso que ellos tuvieron. Por lo mismo, creo que se escucha un poco sobria, un poco apagada, como que no tiene ese feeling o esa potencia que podemos haber esperado de algo Doom, ¿no? Porque está como entre ese interlude de o eres grave o profundo o eres épico y con ese toque heavy. Entonces como que está entre ambas partes y no llega a conectar de ningún u otro modo. Yo sí tengo ahí un problemilla con eso. Realmente no fue con algo como lo bien dijiste, no conecté con esa voz, no conecté con esos momentos, porque las transiciones que tiene de la parte black, de la parte agresiva, a la parte pesada y a la parte lenta, se pierde un poquito la intención o el hilo que ya lleva. Porque sí juega con ciertas atmósferas y lo hace bien. Tiene ahí, como bien comentaste, un juego interesante con la instrumentación, pero siento que se pierde un poco con con la parte vocal. Siento como que no le hace justicia, que tampoco quiere decir que haya un virtuosismo ahí totalmente, ¿no? Porque son sonidos que, como bien dices tú, ya hemos escuchado, a lo mejor ya son previsibles o predecibles y pues bueno, no lo hace malo, pero sí no hay ninguna sorpresa adicional. Es muy tradicional, muy europeo todo este estilo que manejan, pero sí en la parte vocal a mí sí me perdió mucho. Para mí es un álbum muy de nicho, yo lo llamaré así, muy de nicho, muy para sus fans, muy para, no específicamente nada más de la banda, sino para fans de este tipo de sonidos. No hay realmente, desde mi punto de vista, no hay algo muy destacado. El bajo creo que tiene una buena participación y muy probablemente sea lo más destacado porque hay secciones en las que el bajo suena, está muy presente, vaya, y en ocasiones pues sabemos que en la música extrema a veces el bajo se pierde un poquito. Entonces, que le den cierta importancia o cierta presencia, eso, ese sí es un punto a favor. Em, la voz, creo que igual que ustedes opino igual que ustedes, es lo que más mm, desentona, es extraña, extraña en el género, vaya, no como tal la voz, una voz extraña, sino extraña en el género. Es este tipo de voces como entre raspy voice, que no llega al punto en el que es un gutural como tal, es más como un raspy voice, pero que en ese exceso de uso llega a saturar un poco, ¿no? Llega a cansar en determinados momentos. Y no sé, siento que no es la mejor elección ese tipo de voces. Una de mis quejas, o bueno, el punto que más, que más les podría yo criticar en este aspecto o en este disco, es que las secciones están demasiado apartadas. ¿A qué me refiero con esto? Hay géneros, hay bandas, hay proyectos que combinan muy bien el doom y el black, inclusive el thrash, el progresivo, no sé, ¿no? Pero hacen una convergencia muy bien. Convergen muy bien, perdón. En este aspecto siento que el doom está demasiado apartado del death, el death está demasiado apartado del black y el black está demasiado apartado de los otros dos. O sea, cuando es black es muy black true noventas, cuando es death es muy death true noventas. Su Doom es muy Doom ni siquiera es el Doom que hacía una banda como, no sé, Anathema, ¿no? Que Anathema en sus inicios eran un Doom demasiado melancólico, demasiado profundo, ¿no? Pero a final de cuentas tenían cierto toque de elegancia o de belleza. No, este es como un Doom, como menciona Héctor, a lo mejor muy apagado, ¿no? No tiene estos destellos de luz como los tiene, no sé, una banda como Sunata o como Anathema, repito, ¿no? O como My Dying Bride. No tienen estos destellos como estos dejos de un espectro de luz, sino que está demasiado apagado.
Y los otros dos géneros, el death y el black, sí son demasiado, o sea, no convergen, no llega un punto en el que sea un black and death o un black and doom, si lo quieren llamar así, sino que están tan apartados que de repente suena este black muy, pues sí, vaya, muy clásico, muy de antaño, muy a lo, no sé, Immortal a lo mejor. Y también su death muy antaño a lo obituary, ¿no? O sea, como que están demasiado apartados los géneros y no convergen del todo bien. Y como al mismo tiempo no hay una buena transición o no son las mejores transiciones, llega un punto en el que no sabes si es un disco black o quieren hacer un disco doom o quieren hacer un disco death o intentaron interpretar de todo y lo mezclaron y a ver qué salía. O sea, no sé cuál fue el proceso creativo del álbum, pero sí lo siento como muy disparejo en algunos puntos. Siento que se enfocaron demasiado en sonar de una forma para después enfocarse demasiado a sonar de otra forma, pero dejando de lado lo que ya habías armado al principio, ¿no? Entonces, eso es como que lo que sí me suelta un poquito del disco, como que no termino de conectar porque no sé realmente qué es el producto final que me estás entregando, ¿no? Y como bien dices, a lo mejor dentro de la propia canción sí puede tener un hilo conductor que lo notas y puede sonar bien, ¿no? A lo mejor tiene ciertos cortes medio abruptos, pero ya de una visión un poquito más global sí se siente, como bien dices, algo disperso, como si Ajá. ahorita hago una cosa y luego sigo con otra y ya como que no hilas lo que acaba de escuchar con lo que sigue, ¿no? Sí, Ujú. sí tienes toda la razón en esa parte. Y regresando a lo del Doom, Vanel y yo por ahí lo comentábamos fuera de cámara sobre este uso del Doom, que es a lo mejor un poco más tradicional a un sonido heavy. Por ejemplo, lo que platicábamos justo en otra reseña anterior con Gottrim. La diferencia con esa banda, igual que también son perdón, miembros experimentados, lo hacen bien y vocalmente es, creo que su mayor estandarte que tienen y eso creo que los salvaría a lo mejor de esta eh, composición que ellos tienen en este álbum. Si hubiera a lo mejor dado ese tipo de voz, hubiera sido algo distinto. Y esas transiciones que bien menciona Dylan, a lo mejor y pasarían un poquito desapercibidas o te las podrías pagar, ¿no? O sea, podrías hacerlas a un lado y decir, no son detalles tan importantes, pero si no hay algo tan destacable que puedas aferrarte y decir, bueno, al menos tienen esto, sí podrías hacer esas cosas a un lado. Pero y también otro detalle que se me pasaba a mencionar, que igual Vani mencionó hace ratito, fue la duración. Creo que alargaron un poco a veces las canciones. No sé si fue como tal la duración de la canción o la duración del álbum, pero yo creo que si se le hubiera restado a al menos, no sé, 15 minutos o tres canciones, pudo haber sido algo completamente distinto, no es que sea abrumador ni pesado, pero sí se vuelve un poco lineal después de cierto tiempo. Se siente desequilibrado y eso influyó tanto en fusión de géneros como ocurrió con la duración, porque al querer combinar tú un death con el doom, ambos géneros requieren su tiempo para desarrollarse adecuadamente, para ser pesados y opresivos, como lo decía Dylan, lo que hacía Anatema con este juego Death Doom. Son tempos muy lentos, muy pesados y precisamente no van a combinar con una voz que tiene un ritmo diferente a lo heavy metal porque las transiciones no van a combinar. Tienes que ser muy inteligente como para desarrollar este tipo de fusiones, incluso con el black. Si lo quieres interponer, tiene que ser en el momento adecuado porque el black metal es más rápido, o sea, requiere otro tipo de composición. Por ejemplo, lo que hizo el año pasado Sleepwalker, a pesar de que no ocupó realmente voces, sino era un relato, pues sí, más tradicional, de una como especie de chamana. Lo que hacía ellos, bueno, lo que hacían ellos es ocupar secciones instrumentales para poder intercalar diferentes géneros. Por ejemplo, a lo mejor una guitarra black metal, pero un bajo doom
Entonces, ahí ya puede haber otro tipo de combinación, pero si tú quieres combinar secciones de géneros, lo único que te va a ocurrir es tener un tablero de ajedrez, o sea, negro, blanco, en lugar de algo pues más fusionado y que puede ser casi indetectable para el oído, sino más bien de que tengas que poner atención para que sea interesante, en lugar de que estés alzando la ceja de que esto no va ahí, esto debería de ir aquí. Por ejemplo, en la última parte ya se hacen hasta incluso más atmosféricos y melódicos. Entonces, yo creo que más bien eso yo lo hubiera ocupado en el medio del álbum pudieron a lo mejor hacer bloques en el álbum, a lo mejor comenzar con una sección más heavy, luego en el medio algo dead, con black posiblemente, y terminar con un dead doom, no lo sé, tal vez hubiera funcionado de esa manera. En lugar de tener estas piezas que no terminaron de embonar para el oído. Algo que yo lo he mencionado en otras reseñas, tanto propias como cuando reseño con ustedes o con alguien más, creo que siempre hay como una columna vertebral, ¿no? El disco siempre tiene una columna vertebral, ¿no? Generalmente el género o la banda tiene una columna vertebral, de lo cual ya se desprende todas las ideas que estén teniendo, las ideas que van desarrollando o los géneros y subgéneros que le vayan agregando a su música, pero sin alejarse tanto de esa columna vertebral, ¿no? Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, no va por ahí el sonido, bueno, relativamente, pero no sé, por ejemplo, Noise Trial Immersion. Noise Trial lo que tienen es que su columna vertebral es su disonancia, o sea, ellos saben que trabajan una disonancia y que trabajan un metal muy oscuro, muy desgarrador. Y de ahí ya le van agregando algún sonito más folk, una guitarra, algún dead, ¿no? Pero el sonido de la disonancia más como corrosiva, ahí está. Y esa es como la columna vertebral de nuestra inmersión, ¿no? Aquí, justo como lo mencionaste, Esteban, creo que la columna vertebral bien pudo haber sido el Doom. Y ya de ahí lo vas haciendo un poquito más desgarrador o más intenso, más denso, no sé dirigirlo de una mejor manera, ¿no? Porque sí te pierde un poquito y aparte, como tal, no son canciones tan extensas, pero estamos hablando de un álbum de 11 canciones, que sí llega un punto en el que es un tanto, o manejas mejor las ideas, no precisamente porque un disco sea extenso, tiene que ser precisamente cansado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado álbumes de una hora o de más de una hora? Son cosas que se presentan mucho, no sé, en el progresivo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el country, Ajá, hay discos hasta de veintitantas canciones, pero va fluyendo, o sea, es lo que tú dices, va exactamente. fluyendo el sonido. ¿Sabes qué es hasta lo que yo pensaba? Su columna tendría que ser el death, o sea, no hay Ujú, pretexto, y de ahí ya incluir el doom, que creo que sería una forma más fácil de integrarlo que sí, posiblemente el black, porque el black sí tienes que ser muy mesurado con el black. O sea, y más si ocupas un black noventero, cuidado, porque te puede ujú, destruir tu composición. ajá, exacto. Y un ejemplo que incluso funciona y que la columna vertebral sigue siendo tal cual. Y a lo que voy, no es que precisamente suene, al sonar tan de antaño, suene mal o que esté mal. Un ejemplo que tengo muy presente con una reseña que hice precisamente con Héctor. Immolation. Immolation sabemos cuál es Mm. su columna vertebral. Immolation sabemos cuál es su sonido y lo siguen haciendo y lo hacen bien. Pero ahí está presente un death metal más oscuro, un death metal más ennegrecido, un Black and Dead con cierto coqueteo, al menos en este último disco, con cierto coqueteo ya a las disonancias, a querer ser un poquito más tech, pero sin soltar este virtuosismo, perdón, un poquito más virtuoso, pero sin soltar este death más oscuro, ¿no? Al que ellos ya nos tienen acostumbrados como escuchas de su música. Y aquí no sabes cuál es la columna vertebral. Eso es lo que a mí sí me hace mucho ruido. No sabes realmente qué es, cuál es su hilo conductual. O sea, solo.
existe y no sabes por dónde te está llevando, ¿no? Entonces creo que esa es mi mayor queja, que la dirección del disco no me parece la correcta. Sí, porque no hay como un punto medio que llegue a conectar estas tres vertientes que ellos quieren manejar, ¿no? Que pon tú que si lo hacen de manera individual, creo que lo hacen bien cada una de las cosas, Black Dead o Doom, creo que lo hacen bien. A lo mejor el Doom no estoy tan de acuerdo con la manera en que lo ejecutan, pero tal vez el encasillarse o en el querer darle esta aura retro o tradicional noventera y conectar sonidos que a lo mejor sí se podrían lograr, pero como bien comentaba Vale, no, no tienen esas facilidades que puedas encontrar y poder conectar de manera tan ágil, ¿no? Creo que esa es su mayor queja, el que no hay un punto medio que llegue a encontrar estas tres vertientes y que lo haga sonar natural, orgánico y entretenido, porque o sea, sí lo conectan, sí, pero no te llega a ser como esa sensación de ser orgánico, de ser natural, de que fluya, de que tenga dinamismo, de que tenga esa conexión directa. Al contrario, se siente forzado y a veces puedes ver esas costuras de cómo tratan de conectar una cosa con otra. No se ve homogéneo como lo que quería comentar Vanessa hace ratito. Al contrario, se ven esas separaciones de una cosa tras otra. Entonces sí, eso será igual mis mayores quejas. Bueno, a ver, canciones favoritas. Bueno, podría ser las 6, aunque tiene una parte que me recordó a Sweet Dreams. No sé si estoy Sí, equivocada, ¿verdad? sí, un Y yo dije, poquito. Annie Lennox, ¿eres tú? Y posiblemente la última, Sí. porque me gusta. Ahí cambia la voz. De hecho, la hace más grave. Y yo Ujú, creo que si lo hubiera manejado así, el resto del álbum hubiera funcionado muy bien porque era al estilo typo negative, o sea, ándale. tenía ese rango y dije, oh, ¿por qué no lo ocupaste en el resto de todo el disco? Pero bueno, yo creo que me quedaría con esas, con la 6 y la última. Y estoy de acuerdo contigo en la última, pero a la vez es con la que tengo más problema, porque Sí. te genera cierta expectativa de que este va a ser, ya bueno, ya no tuve el clímax en la parte medular del álbum, pero me lo vas a dar ahorita, lo ves venir y nunca llega, y siento que termina de manera muy abrupta, y eso fue lo que me terminó todavía de molestar. Sin embargo, como bien dices, creo que estructuralmente tiene ciertas cosas que las demás no. Vocalmente es donde más luce y que en las demás no, pero no terminó de convencerme al final. Pero bueno, fuera de eso es creo que de las más destacables para mí. Ujú. Sí, concuerdo, la última, precisamente por el tratamiento vocal. Y la 8, la Down Among the Stars. Mm, Esa me pareció bien porque creo que es la que mejor maneja el Doom, de todo el Doom que hizo o intentaron hacer en el trabajo. Creo que la 8, la de Down Among the Stars, es la que mejor lo maneja. ¿Por qué? Porque ahí hay ahí sí hay algo de atmósfera. Entonces, esa atmósfera Mm. combinada con el Doom, dices, ah, ok, la idea, mm, esta idea, si fuera, vuelvo a lo mismo, si fuera como que el hilo conductual, esta idea Doom atmosférica, como lo hicieron en la canción 8 fuera la columna vertebral o el hilo conductual, mira, bien, ¿no? O sea, no tendría yo quejas, pero al menos en esta canción creo que lo hicieron bien. ujú. Entonces, pues nada, ¿Y amigos, calificaciones. 7? Fíjate, 7. Ujú. Ah, pues ahí Sí, está, ahí porque quedó. al final de cuentas no me parece No es lo malo. peor, no es malo O sea, y creo que, instrumentalmente son competentes. El ajá, problema fue que fuera tan heterogéneo ujú, ujú, el álbum. O sea, no se siente, como lo dice Héctor, no se siente orgánico la fusión de sonidos, no se siente esa columna vertebral que dice Dylan. Y a mí no me convenció la voz. O sea, no es una mala voz, pero no es una voz para los elementos que querían implementar. Y el ujú. correcto. problema fue intercalar géneros tal cual en lugar de elementos de géneros. Ujú, Eso hubiera Ujú. sido más útil para la composición. Si tú como escucha, tú como fan, eres muy seguidor de ese tipo de sonidos, muy dead, muy black. ¿Te gusta mucho esta época de los 90s? Que ujú. Obituary, que
Immortal, Abad, yo qué sé, va a cumplir con tus gustos y está bien. Pues muy bien, amigos, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otras reseñas. Cuídense. Vale, Bye. güey.